Como siempre, cada lunes el doctor Alfredo Polanco nos acompaña. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido, Gregory. Bien contento, feliz por un día o una semana laboral que inicia, bueno, con un temblor de tierra en esta Sí, mañana, que fue sentido grandemente por nosotros. Pero bueno, lo importante es que iniciamos una semana con buenos augurios, en todos los sentidos. Lo primero es que, bueno, el último reporte de las infecciones por COVID-19 disminuyó un poco la positividad y vamos a ver cómo esto continúa. O sea que es algo alentador y lo más importante es que se está acudiendo en masas a vacunarse, sí, sobre todo esos adolescentes, que es tan importante sí. que se vacunen. Bien, mire, estamos en espera de que Andrés Matos, propietario, dueño, fundador, socio mayoritario, único de Periodismo y Sociedad y de Periodismo y Salud, pueda conectarse. Pero está en eso. Y yo quisiera, doctor, antes de que usted inicie su tema del día de hoy, en referencia a lo del temblor de tierra que sufrimos hace unas 2 horas, quería dar los detalles generales de este fuerte temblor, tomando como referencia un escrito que ha hecho en su cuenta de Twitter el geólogo Osiris de León. Él indica que este temblor de tierra fue de una magnitud de 5.0. El epicentro marino fue al sureste de Boca de Yuma y al este de la isla Saona. Este fue sentido en toda la zona este del país, pero mayormente en Punta Cana, Cap Cana, Bávaro, Higüey, Nisibón, Bayahíbe, La Romana y San Pedro de Macorís. Y agregamos nosotros, doctor, que aquí en el área del Gran Santo Domingo, tanto en la provincia como en la capital, en el Distrito Nacional. No sé en la zona norte del país cuál haya sido la manifestación, si se sintió por allá, pero esperamos, como siempre, que no haya causado ningún tipo de daño físico ni humano, donde el temblor de 5.0 pues se haya sentido en el día de hoy. Adelante, doctor. Bien, en el día de hoy una fecha bastante importante. Bueno, una fecha importante que ahorita yo sé que ustedes van a conversar sobre eso, 14 de junio. En cuanto a una fecha médica importante para la Organización Mundial de la Salud, es que hoy o todos los días 14 de junio se conmemora lo que es el Día Internacional del Donante de Sangre. Eso reviste demasiado importancia debido a que con las donaciones de sangre son millones de vidas que se pueden salvar cada día. Y eso se hace simplemente para concientizar a la población de la importancia de la donación. Por ejemplo, República Dominicana es uno de los países donde menos se donan. Si mal no recuerdo, en el año 2019 creo que fueron 99,000 unidades de sangre que solamente se recolectaron producto de la donación. Imagínense ustedes, con más de 10 millones de habitantes, solamente 99,000. O sea, no llegó a 100,000 las donaciones de sangre. Ese índice, ese índice es bajo, doctor, para la población que tenemos. Sí, ese índice es bastante bajo. O sea, no tenemos donantes. Tenemos pocos donantes, siendo un país donde tenemos tantos requerimientos de sangre. Primero, es un país donde existe una gran cantidad de accidentes de tránsito. Por tanto, esos pacientes politraumatizados que llegan al hospital traumatológico Neyeras Lora, por ejemplo, al hospital Darío Contreras, al hospital de La Vega, del Pino, ahí tenemos unos grandes requerimientos de unidades de sangre. Pero también en las maternidades. Por ejemplo, esas pacientes embarazadas puérperas
esas pacientes que le están haciendo cesárea. Y usted sabe que cada paciente, cuando le van a practicar cualquier tipo de cirugía, lo primero que se solicita, aunque no se le transfunda, es reservar una o varias pintas de sangre, dependiendo del procedimiento al cual se vaya a realizar. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud llama a la población. Dice, el lema de hoy es, para que el mundo siga latiendo, dona sangre. Y se trata de concientizar sobre todo a la población joven, que son los que tienen más posibilidades de donar ese importante producto que es la sangre, y que en República Dominicana, lamentablemente, no hay cultura de la donación en sentido general, y eso trae como consecuencia que muchas vidas se pierdan por falta de una pinta de sangre. Y nosotros no es que lo vemos a diario, pero hemos visto lo difícil que es adquirir una pinta de sangre. Por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes, donde nosotros laboramos también, se realizan múltiples cirugías de pie diabético, desbridamiento de lesiones bastante amplias, producto secundario a las complicaciones de la diabetes. Y en muchas ocasiones el paciente requiere la transfusión de 3, 4 y hasta 5 pintas de sangre. Pero tenemos esa dificultad en nuestro país. Yo le quería mencionar el hecho de que porque tenemos poca cantidad de personas, o no poca cantidad de personas necesariamente, sino una gestión que no logra almacenar la sangre necesaria que necesita, por ejemplo, el sistema hospitalario público del país, es entonces muestra de que algo en esa gestión, doctor, anda mal, porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo no he donado, una vez me iba a tocar donar sangre, pero era bastante joven y por mi peso no pude ser donante. Sin embargo, a partir de ahí, no he donado sangre, no me ha tocado quizás la oportunidad de donar sangre. Entonces, ¿cómo si yo no sé que debo donar sangre o lo escucho de una manera cultural, yo me motivo? Entonces, donde voy es que pienso que debe haber, así como se buscan medicamentos por parte del PROMESE, ha de haber, usted me lo va a contestar, nos lo va a contestar, un estamento del área de salud responsabilizada de captar sangre para tener un almacenamiento, un inventario suficiente para esas necesidades que usted menciona. Sí, pero claro está que lo hay. Hay un departamento. ¿Quién es la persona, el área encargada? Hay un departamento del Banco de Sangre del Ministerio de Salud Pública. También hay un hemocentro que, si mal tengo pendiente, está funcionando. Eso se está inaugurando hoy, me parece. No, el hemocentro se inauguró hace, creo que más de un año. El hemocentro que está en la ciudad donde está el Hospital Traumatológico Neres Lora, ahí está el hemocentro. Sin embargo, la Cruz Roja Dominicana, por ejemplo, recibe a donantes. Lo que pasa es que hay poca orientación sobre lo que es la donación y posiblemente la importancia de la donación. Muchas personas creen que no califican para donar este importante producto. Y todo paciente, por ejemplo, mayor de 18 años y menor de 65 años, es candidato para la donación. Y con respecto al peso que debe tener el paciente, cualquier paciente con un peso mayor a 50 kilos, ya es un paciente que puede ser de donante. O sea que lo que yo pienso, y es que hacen falta más campaña para estimular a las personas a la importancia de la donación. Precisamente, doctor, la gestión de concientizar, de invitar a las personas a que donen, guardando las distancias en cuanto al hecho en sí. Está la parte que usted explicaba en días pasados de la donación de órganos. Es lo mismo, o sea, tiene que haber una campaña permanente,
un objetivo dedicado a captar personas para que sean donantes. Sí, precisamente. Para eso es que están los días nacionales, los días internacionales. Yo, ojalá, y que pues yo estoy seguro que en el día de hoy, por ejemplo, en Italia, Italia es la sede mundial, o sea, donde se hacen todas las actividades en el día de hoy mundial con respecto a la donación, pero todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud están abocados a continuar o a hacer este llamado. Oigan, ¿cuál es el lema? Para que el país siga latiendo, dona una pinta de sangre. O sea, que ese es el objetivo. Y por eso es que se hacen este tipo de campañas, para estimular a muchas personas. Por ejemplo, hay muchas personas que yo sé que están viendo o van a ver este programa que no tenían el conocimiento de que podían ser donantes. Sin embargo, nosotros vamos a hablar sobre, y ya lo hemos dicho, cuáles son los requisitos para que usted sea un donante de sangre. Entonces, lo que pasa es que si la persona hay desconocimiento y a dónde debe de dirigirse, hay un club de donación, de donantes, que debería también ser más promovido, el club de donantes de sangre, que es bastante importante y que puede recaudarse sangre, porque es un derivado bastante importante. Y como dije hace un momentito, toda persona mayor de 18 años y menor de 65 años es un potencial donante con un peso por encima de 50 kilos. Las hembras pueden donar. Simplemente lo que tienen que tener, el otro requisito es una hemoglobina mayor de 12 gramos en la mujer, y el hombre la hemoglobina mayor de 13 gramos por decilitro. Ya simplemente con eso puede donar. Por ejemplo, el hecho de que usted tenga un tatuaje que anteriormente eran descartados como donantes, sin embargo, si esa persona tiene un año que se hizo un tatuaje, esa persona puede ser un donante. Mire cómo son las cosas, doctor. Sí. En la Cruz Roja, hace un mes, un joven de 35 años fue a donar sangre para su abuela. Él se hizo un tatuaje cuando tenía 19 años en la pantorrilla derecha, un tatuaje pequeñito. Allá, doctor, allá en otro lugar, lo rechazaron. Y él le dijo, pero mire, la información que yo tengo, porque yo llamé aquí, es que si el tatuaje tiene más de un año, no hay ningún tipo de inconveniente. Y allá lo rechazaron. O sea, es que muchas veces nos comportamos en las instituciones públicas de una manera deficiente y desorientadora para el usuario, que baja la imagen de esas instituciones. Entonces, falta la capacitación, la orientación. En la Cruz Roja le dijeron eso a ese joven. Imagínese usted. Ese paciente o ese joven muy bien podría ser un donante. O sea, el tatuaje no le descarta para que sea donante, ya está claro. O sea, un paciente que ya tenga incluso más de 6 meses de haberse puesto un tatuaje, dependiendo de dónde se lo haya puesto, o sea, qué institución, porque hay instituciones que son bastante... porque el riesgo del tatuaje es que ese paciente pudo habérsele transmitido una enfermedad, por ejemplo, una hepatitis B, una hepatitis C. Entonces, si con un instrumento bien limpio, una institución bien limpia, ok, no hay ningún tipo de problema. Y ya por eso es que un paciente que tenga, una persona que tenga un año, que se haya puesto un tatuaje, no se descarta como donante. Entonces, aquí lamentablemente las informaciones las conocemos, sin embargo, pues a veces no la aplicamos, y por eso quizás tenemos pocas unidades de sangre. Yo he visto de personas que han ido a donar sangre a algunas instituciones, y por el simple hecho de que no le han dado, o le dicen, él dice, pero no le dan algo para tomar después de la donación, porque uno se deshidrata, qué sé yo. A veces le han negado en algunas instituciones un juguito, y por eso el paciente, la persona se va. Sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Entonces, lamentablemente, ¿qué trae como consecuencia con eso? Que usted necesita para un pariente 1 o 2 o 3 pintas de sangre, y entonces va a tener que comprarla a un altísimo costo, porque no existe sangre para
en los bancos de sangre de República Dominicana para ninguna persona. Entonces hay que buscar a un familiar, hay que buscar a otro familiar. Hay cirugías que yo he visto que se han tenido que retrasar en algunas instituciones debido precisamente a eso, a la dificultad de obtener una pinta de sangre. Y peor es cuando el requerimiento de una sangre es de tipo negativa, por ejemplo, O negativa, B negativa, A negativa, que ahí es que está mucho más difícil. Por eso, esas instituciones que captan al donante, es importante de que tengan sus datos y los llamen periódicamente, cada año. ¿Por qué? Porque un paciente puede donar. Yo donaba cada 6 meses cuando estaba más joven. Yo donaba. Cuando yo trabajaba en la Plaza de la Salud, yo iba y hacía las veces de donante, porque yo sé que había muchos requerimientos de sangre. Por lo menos cada 6 meses yo donaba. Y muchos pacientes, muchas personas que tienen un hematócrito bastante alto, pues tienen que ser donantes obligatorios. Sin embargo, pues no donan, pero mucho es, como usted dice, Gregory, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento se pierde mucha sangre. Por eso estábamos revisando sobre los datos de la donación y vemos que los países más pobres o los países subdesarrollados, que son los países que, dicho sea de paso, requieren más unidades para transfundir, son los que menos donan. ¿Y por qué? Por el desconocimiento, porque no hay acceso a la información adecuada. Entonces, de ahí la importancia, y ojalá desde el día de hoy, que no sea solamente el día 14 de junio, Día Internacional del Donante de Sangre, no. Vamos a desplegar toda una campaña con el Ministerio de Salud Pública, incentivando a la población a donar, porque van a aparecer muchos donantes si se tiene el conocimiento necesario de cuál es la importancia de la donación. Pero muchas veces, hasta que no nos toca, hasta que no tenemos a un pariente postrado, acostado en una cama, en un hospital, y que andamos vueltos locos buscando una pinta de sangre, no sabemos de la importancia que es donar una pinta de sangre. Y es por eso que hoy por ti y mañana por mí, por eso yo siempre que puedo, bueno, la última vez que doné fue precisamente en mayo del 2019, yo doné. ¿Por qué? Porque hay que donar, señores, y nosotros tenemos que tomar la delantera, el equipo de salud, los estudiantes de medicina, le hacemos un llamado, todo el personal sanitario, a donar, que simplemente con que nosotros tomemos las iniciativas de donar, pues muchas personas van a caer detrás de nosotros y van a donar. Yo recuerdo que en esa campaña que se hizo en el Hospital Traumatológico Neira Lora, muchas personas que iban a visitar a parientes que estaban encamados con un trauma, cuando veían cómo desplegábamos nosotros, los médicos, las enfermeras, donar, pues se nos pegaban en la fila y no, yo también voy a donar. O sea que nosotros debemos ser un incentivo para la población en esta situación de la donación. Bueno, doctor, y hay una estadística aquí en el país de qué porcentaje acude a donar. O sea, si mal no recuerdo, estaba revisando, es menos del 1%. Imagínense, vi las últimas estadísticas y fueron, creo, 99,000 pintas de sangre en el año 2019. Yo sé que en el 2020, lógicamente, porque hay que tomar en cuenta eso, lógicamente en el 2020, por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial disminuyó la donación de sangre. Pero imagínense usted, si somos 10 millones de habitantes, que seríamos 11 o 12 ya casi, y solamente 99,000 pintas de sangre, no llega ni al 1%. Entonces, nosotros deberíamos de ver con preocupación eso, si lo mínimo que la mayoría de los países tienen, o muchos países, es un 5%, pero lo ideal es que el 20% de la población que hiciera las veces de donante, como ocurre en países de mejores ingresos, donde no falta la sangre, pero en nuestro país falta la sangre y lamentablemente en los países subdesarrollados, miren cómo son las cosas, quienes más sangre demandan son los menores de edad en los países subdesarrollados. Y sin embargo, en los países ya desarrollados, son los pacientes mayores de 65 años los que requieren
mayor cantidad de sangre. ¿Qué implica eso? Que hay un déficit de sangre bastante importante para una población muy vulnerable, que es la población joven. Entonces, por eso deberíamos de ser nosotros, cada uno, de donante. Ahora bien, si usted es una persona de alto riesgo, una persona promiscua, usted no puede ir a donar. Aunque claro está, a la sangre es segura. En la mayoría de los, o sea, en todos los centros, la sangre que usted dona, le hacen las pruebas virales, prueba de hepatitis B, prueba de hepatitis C, prueba de HIV, la sífilis, etcétera, y otras pruebas importantes. O sea que la sangre se considera segura. Y una sangre que usted done hoy podría ser utilizada hasta un periodo de 35 días. O sea que es bastante importante que nosotros... Pero tan poco tiempo. Sí, es el periodo. Bueno, no es médico, pero los glóbulos rojos en nuestro cuerpo, el tiempo que duran son 120 días. Entonces ya una sangre, después que se ha extraído de nuestro cuerpo, o sea, es un tiempo bastante considerable, que dure 1 mes y 5 días aproximadamente. Eso es bastante importante. Las plaquetas duran 5 días. ¿Por qué? Porque la vida de las plaquetas, o sea, la sangre contiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, contiene plasma, o sea, dependiendo de cuál derivado. El plasma se puede criocongelar y durar hasta años almacenado el plasma, pero la sangre en sí, sangre total, los glóbulos rojos, hasta 35 días es un dato bastante importante. Las plaquetas tienen una vida más corta, entonces por eso el donante de plaquetas debe de requerirse al instante. Doctor Polanco, la diferencia entre plasma y sangre, ahora se escucha mucho, necesidades de plasma, sobre todo plasma para personas que han sufrido el COVID-19. ¿Cuál es la diferencia? Plasma y sangre. Y ahí también, doctor, aquí a esa misma pregunta, doctor, yo creo que usted me le agrega una respuesta, porque hoy el Listín Diario publica una información importante que dice que una pinta de sangre puede salvar 3 vidas con esa segregación. Sí, muy importantes. Ahí están las dos preguntas en una, muy importante. Lo que pasa es que se les trae al paciente sangre total, en la mayoría de los casos. Esa sangre contiene el plasma, contiene los glóbulos rojos, que es lo más importante, y contiene también las plaquetas. En una máquina, usted puede separar el plasma de los elementos rojos, y ese plasma lo puede utilizar para diferentes situaciones. Un paciente, por ejemplo, que tenga un sangrado, el plasma tiene factores de coagulación, por ejemplo. A un paciente usted puede hacerle solamente extracción de plaquetas. Yo recuerdo hace un tiempo que yo tuve que sentarme en una máquina para la extracción de plaquetas también. Eso fue en un centro de salud donde yo laboraba. Había un paciente que necesitaba plasma. Pues esa máquina... Bueno, se fue la conexión del doctor Polanco. Bien interesante lo que él está... Yo le estoy oyendo. Bien. Decía que un paciente, por ejemplo, yo tuve que donar plaquetas para un paciente que pues no tenía recursos, y yo tuve que sentarme en una máquina parecida a una máquina de diálisis, y ahí me hicieron la extracción exclusivamente de plaquetas. Entonces, por eso, como dice Licho, que salió la nota en un periódico local, de que con una sola pinta de sangre puede servir para 3 pacientes diferentes, porque puede hacer de que ese paciente solamente requiera concentrado de glóbulos rojos, un paciente que tiene anemia, pero hay pacientes que solamente tienen las plaquetas bajas. Por ejemplo, el paciente que le da dengue, ese paciente con dengue que tiene una trombocitopenia importante, a ese paciente lo que se requiere es transfundir plaquetas para evitar un sangrado. Pero también hay pacientes que se le puede poner el plasma cuando también tiene un sangrado. O sea, por eso es la información, y ustedes ven la importancia de que con una pinta de sangre pueden salvarse 3 vidas. Entonces, por eso nosotros llamamos, estimulamos, incentivamos a la población a que acudan a donar. Hágase su hemograma, que si usted es hombre y tiene un hematócrito por encima de 13 o 14, usted califica como donante. Si usted es una dama y tiene 12 de hemoglobina, usted califica como donante.
Por ejemplo, en los países desarrollados, el 33% de las donantes son hembras. Yo no sé, aquí en República Dominicana, qué porcentaje de mujeres donan porque tienen miedo. Y aquí se le ha metido el tabú, que la mujer no puede donar. Sí, la mujer puede donar. Mire, yo no he escuchado algo que usted menciona eso, yo nunca he escuchado a una persona, una dama, una muchacha, una mujer, lo que sea. Yo doné sangre, nunca, ahora usted pone el tema, yo nunca he escuchado eso. Entonces, para que usted vea, 2 de cada 3 donantes en países desarrollados, pero 1 de cada 3 es hembra. O sea, el 33% de la población donante es hembra. Y por eso fue que hace 2 años, en esa campaña que nosotros hicimos, nosotros pusimos adelante a las mujeres, en esa fila, a esas mujeres, y ahí veían, y se sorprendían muchas personas, decían, pero mira, pues las mujeres pueden donar. Claro que sí. Y eso se hizo a la luz, se grabó a varias mujeres, a varias doctoras que estaban donando, y se pusieron los videos para que la persona viera que no es un deber solamente del hombre donar, sino de toda nuestra población mayor de 18 años. Es un problema cultural, doctor. Claro que sí, pero nosotros, a través de estos medios de comunicación, es que debemos de romper todos esos tabúes, porque si la gente no lo ve por los medios de comunicación, la verdad que no lo va a creer. Si no ve esas imágenes de esas mujeres donando, si no ve cómo le están extrayendo la sangre, lamentablemente no van a romper esos tabúes. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha escogido esas fechas memorables para incentivar en cada caso lo que debe de hacerse. Recuérdense que la semana pasada hablamos del donante de órganos, hablamos de trasplante, ahora donante del tejido, de la sangre, que la sangre es un trasplante, déjenme decirle, eso es un trasplante de tejido. O sea que nosotros realizamos trasplante en todos los centros que estamos transfundiendo sangre, y con esa donación son muchas las vidas que nosotros hemos logrado como médicos salvar con una sola pinta de sangre. O sea que vamos a estimular a la población dominicana a que vamos a donar, vamos a quitarnos esas máscaras, y donde se recibe al paciente para donante, vamos a ponérsela fácil, porque muchas veces, como dice Gregory, se la ponen sumamente difícil, y yo como estoy donando y me la ponen difícil, pues me voy. Entonces debe de haber un estímulo para esa persona que es donante, sobre todo esas personas que son donantes ORH negativo. Yo recuerdo una vez, cuando yo trabajaba en el Hospital Padre Villini, yo tuve un paciente ORH negativo, y vino un amigo que era amigo para mí full, y yo lo hice que donara sangre negativa, y de ahí en adelante él continuó con el ciclo de donación, y todos los años él donaba. Después yo perdí el contacto con esa persona, y no, pero cuando tenemos esa población de pacientes que son ORH negativos, tenemos que captarlo, porque esa sangre es sumamente difícil, y esa sangre se le puede poner a cualquier tipo de paciente. O negativo es el donante universal. Sí, un segundito, por ejemplo, cuando usted tiene a ese paciente o esa sangre O negativo y llega un paciente politraumatizado, esa sangre ni siquiera hay que procesarla, no hay que hacer cruce ni nada. Sangre, pónmele 2 pintas, ustedes lo ven en la televisión, en las emergencias, pónmele 2 pintas de su sangre O negativo, porque ese es el donante universal, no le va a hacer ninguna reacción anafiláctica. Si quería decir ese dato. Aunque siempre se preferiría utilizar, supongo, doctor, me corrige, el mismo tipo de sangre de la persona afectada. Sí, es lo ideal. Ya. Pero ¿qué ocurre? Llega un paciente de la emergencia, por ejemplo, del hospital, menciono mi centro de trabajo, Hospital Niñas Lora, un hospital de trauma, a las 3 de la mañana, por ejemplo, y que ese paciente pues ha perdido más de un 50% de su volemia, y sigue sangrando el paciente, y hay que llevarlo a quirófano inmediatamente. Muchas veces no da tiempo, o se pierde mucho tiempo cruzando la sangre, cuando tenemos ahí disponibles 2 o 3 pintas de sangre o RH negativo, podemos ponérsela sin ningún tipo de problema, porque muchas veces en lo que se cruza una sangre, ese paciente que está en un shock hipovolémico fallece. Entonces de ahí la importancia de todas las unidades o todos los centros de salud grandes, así de trauma sobre todo, que tengan varias unidades de sangre del tipo ORH negativo para ponérsela al paciente inmediatamente la requiera. No
no por amor al arte, paciente específico. Sí. Mire, doctor, no sé si ustedes, los médicos, se han planteado la siguiente situación. Producto de personas infectadas de COVID en República Dominicana, oficialmente nosotros vamos camino a los 500.000, estamos en 300.000 y algo largo, pero podemos estar seguros, por la tendencia que llevamos, de que vamos a alcanzar el 500.000 oficial. Aparte de eso, es sabido que hay personas que han padecido, han sufrido el COVID, pero nunca se hicieron la prueba. Y también se pueden contabilizar, para lo que les voy a mencionar ahora, dentro de ese 500.000. O sea, podemos decir que vamos a tener quizás 1 millón de personas que o le ha dado COVID o tienen la creencia que le ha dado COVID, parte de ellas, y esas personas van a estar autodescartadas per se para ser posibles donantes. Entonces va a haber una necesidad mucho mayor de personas que donen, porque estamos retirando quizás el 15% de la población o el 20% de la población adulta hábil para donar, y entonces se va a complicar más esa necesidad de sangre que usted indica hoy. Sí, pero por el hecho de que usted haya padecido de COVID, no se descarta para la donación. Hay un periodo, sí, hay un no periodo sé cuál será, pero hay un periodo que esa persona no va a donar ni le van a aceptar que done. Sí, pero es poco tiempo. Si mal no recuerdo, son 2 semanas. 2 semanas después de haber pasado ya la negatividad del COVID, ya esa persona podría ser en ese mismo lugar, doctor, en ese mismo lugar, en el centro de sangre aquí en la Cruz Roja, le dijeron al joven que llevó un compañero que tenía, por suerte él no tenía, pero no calificó por otra situación, que tenía que esperar mínimo 3 meses si sufrió de infección de COVID. Usted me habla de 2 semanas. Sí, 2 semanas, 2 semanas. Podríamos buscar los datos. Sí, 2 semanas, estuve revisando. Pero psicológicamente, doctor, y excusa que le tome tiempo, pero estoy hablando quizás en representación de mucha gente que piensa lo mismo. Sí, psicológicamente hay personas que porque le dio COVID se van a descartar y nadie le va a obligar ni a hacer que vayan a donar. Ellos que nunca donan, nosotros que nunca donamos, ahora menos. Es lo que le quiero significar. Sí. Por eso es importante que se lean bien las actualizaciones día a día la Organización Mundial de la Salud. Por eso esa página es bastante importante y sobre todo para nosotros, el personal sanitario. Tienen que ir directamente a la página de la Organización Mundial de la Salud, una página actualizada día a día. Recuérdense que el COVID es nuevo, entonces obligatoriamente esa institución que nos rige, la Organización Mundial de la Salud, tiene que estar cada día actualizándose, y ahí se van a encontrar todos esos datos. O sea, no podemos ser ignorantes, y ahora todos tenemos acceso a la internet. Por eso es que a veces uno dice, pero ¿y cómo es posible que la gente no lee? Y nosotros debemos de leer, debemos de estar actualizados. El médico, personal sanitario tiene que estar actualizado, sobre todo en lo que nosotros estamos manejando. Si usted pertenece a un banco de sangre, si usted trabaja en eso, usted tiene que estar actualizado sobre eso, como yo, que debo estar actualizado en lo que es el campo de la nefrología. Lo último que salga en nefrología, yo tengo que estar actualizado sobre eso. Bueno, doctor, nosotros teníamos un tema, yo creo que se nos fue ya el tiempo de su disertación. Usted tiene que trabajar y nosotros tratar otros temas. Hablando de nefrología, hay un tema de que una señora dio a luz teniendo sus padres ambos sufriendo de diálisis. Pero ese tema vamos a traerlo en otro momento para que usted nos detalle esa especialidad. Perfecto, no hay problema. Pues nada, la próxima semana trataremos un tema similar y es importante, Gregory, son importantes esas discusiones porque Gregory hace la pregunta que cualquiera cree que lo están pullando por ahí, pero él es como piensa el pueblo. Sí, es bastante importante. Son las preguntas que nos harían esas personas que están detrás de pantalla y dice, pero mira, la pregunta que yo iba a hacer, pues ya el productor la hizo. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y bueno, más interesante su respuesta, doctor, que es que nos orienta cada lunes. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a usted, doctor, por este aporte que nos hace, le hace a la población, al mejoramiento de la vida de los dominicanos y ciudadanos del mundo que nos escuchan cada lunes con su disertación. Gracias, doctor. Bye.
Vamos a una pausa después de que hemos escuchado esta importante intervención, como siempre, del doctor Alfredo Polanco sobre la importancia de la donación de sangre para salvar vidas. Venimos en breve.